Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Greatness La grandeza stands before you now. está ante ustedes ahora. Acknowledge us. Reconózcannos. Rock, I have heard Rock, your He challenge. escuchado tu I gotta reto. ask, do Tengo you que have preguntar, the ¿tienes authority? la I'm only autoridad asking para because I eso? believe Solo it te lo was pregunto last porque creo que week fue la you semana pasada acknowledged cuando tú Roman reconociste a as your Roman tribal como tu chief. jefe tribal. Cierra la boca ahora mismo, chico. Y antes de seguir adelante y decir algo estúpido y aceptar este reto frente al mundo, deja que La Roca te deje caer un poco de evangelio sobre tu trasero malcriado. La Roca lo reconoció como su jefe tribal porque es lo que hace la familia. WrestleMania, noche 1. Si tú y tú vencen a The Rock y Roman Reigns, entonces en la noche 2 de WrestleMania, tú estarás libre del linaje. Ahora, cuando The Rock y Roman Reigns venzan sus traseritos dulces en la noche 1, luego en la noche 2 será bajo reglas de linaje. Todo se vale. ¿Tú aceptas? ¡Ay, podrías callarte la boca! Nosotros sabemos que es lo que está en juego, el futuro de la industria está en juego. Lo entendemos, pero tú escúchame y escúchame bien, señor Crisis de la mediana edad. Tú tuviste tu momento y de seguro no nos vas a quitar el nuestro. Así que ¿quieres tu respuesta? Nosotros aceptamos. Dios mío. Tú tienes que ser estúpido. ¿Vas a dejar que él responda por ti? Debes ser un idiota. Esto es todo aquí, ¿entienden? Este es el futuro. Cuando te gane en WrestleMania el domingo, eso es todo. No tienes otra oportunidad. Tu historia habrá terminado. Y deja que La Roca te diga algo. Y deja que La Roca te diga algo a ti, emoji de payaso andante. La Roca hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que tú no ganes y para asegurarse de que ese título desaparezca. The Rock es un director de la junta de TKO, lo que significa que es tu jefe y tu jefe. Mira los ojos de La Roca cuando te dice esto. Esto es familia. El abuelo de Roman mirando hacia abajo está orgulloso. El abuelo de La Roca, el High Chief, está mirando hacia abajo. Y en este momento, tu padre, el sueño americano, uno de los héroes de La Roca, está mirando hacia abajo. ¿No es cierto que tú eres el menor de 3 hermanos? Sí, y eres 20 años menor que tus hermanos, ¿no es así? ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste un error. Amigos, con el WrestleMania más grande de todos los tiempos a la vuelta de la esquina, la situación cada vez se complica más para las superestrellas que aún no están dentro de la cartelera de evento de eventos. ¡Ay, cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana de WWE, aquí, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Y las cosas cada vez están que arden más en WWE, familia. Báilame ese trompo en la uña. Pasando por el Campeonato Mundial Femenino, el Campeonato Femenino de WWE, el Campeonato Mundial Pesado, el Campeonato Indiscutible Universal de WWE. Y para colmo, escuchen esto, Seth freaking Rollins y Cody Rhodes aceptaron enfrentar el sábado de WrestleMania a La Roca y Roman Reigns en un combate por equipos. Si esto era grande, ahora es grandioso. Así que en el pasado Raw, justamente Michael Cole tuvo la oportunidad de entrevistar a la pesadilla americana Cody Rhodes sobre sus planes para WrestleMania. Pero sí quiero regresar a mi pregunta, porque todos nosotros hemos estado al lado tuyo por todo este camino de terminar tu historia. Has tenido un año increíble. ¿Ganaste Royal Rumble?
Llegaste al evento estelar de WrestleMania donde estuviste así de cerca de ganar el campeonato indiscutible de WWE. Como lo hizo tu papá. Si mi pregunta para ti es esta: ¿eso va a ser tu historia? Así de cerca como estuvo el padre, ciertamente. Es una buena pregunta, Michael. Incluso ahora, aquí está otra. ¿Luzco nervioso? Demonios. Incluso aterrado. Yo voy a ser honesto. Yo estoy nervioso, yo estoy asustado. Y yo sé que todos los podcasters que quieren esto a lo tipo Jerry Springer, él está aquí vestido de traje, está usando grandes palabras, diciendo que tiene miedo. Claro, tengo todas las razones para tener miedo. No puedo decir voy a hacer eso el año que viene porque ya dije eso. Pero la historia ya no se trata de Roman Reigns y su campeonato y yo. La historia se trata de todos ustedes que me han seguido hasta el final de todo eso. La historia se trata de una niñita que se llama Hannah, ciega, vino al programa con una pancarta para mí, para que yo lo sintiera. Mi amiga Harley estaba ahí en primera fila, pasó por una operación en la espina dorsal y no quería otra cosa que ser una fanática como ella, fanática como gente de mi propia familia, como mi hermana, la que no mencionó La Roca la semana pasada, la primera que apoyaba realmente a mi papá, que iba a verlo luchar frente a miles de personas y que lo llevaba luego a un lugar donde iba a firmar cosas y había solo 40 personas. O mi madre. Ella es la única que me queda. Y yo no puedo dárselo a Dusty Rhodes, pero ciertamente se lo puedo dar a Michelle Rubio. Gracias. ¿Qué tal? Mi fanática número uno, alguien que conoces muy bien, mi esposa, Brandi Rhodes, la mujer más hermosa en el planeta Tierra. Ella buscó su oportunidad conmigo cuando tenía una máscara rara puesta y llevándome recados todas las noches. Y alguien lo merece. La historia va más allá de mí, pero Michael, tengo que hacerlo yo. Es a mi cuenta. Roman Reigns, el año pasado en WrestleMania tú dijiste que estábamos en la tercera entrada. Estoy dejándote saber aquí y ahora, yo creo que ya lo sabes. Ya no estamos en la tercera entrada, estamos en la última entrada. El juego se está acabando. Y Michael, estoy tan contento de que hayamos tenido este momento porque en WrestleMania 40, en la segunda noche, tú vas a poder decir por primera vez en la historia de esta compañía, por primera vez en la historia de mi familia, que un Rhodes es campeón indiscutible de WWE. Michael, tú vas a poder decir en WrestleMania 40, Cody Rhodes terminó la historia. Amigos, ya hemos visto a Rhodes mostrar su emoción antes, pero ¿podrán Cody Rhodes y Seth freaking Rollins encontrar una manera de beneficiarse de ella ahora y finalmente hacer realidad el sueño de Cody de tener una lucha en mano a mano contra Roman Reigns sin el linaje? Solo el tiempo lo dirá. Pero a medida que el reloj avanza hacia WrestleMania, una cosa queda clara: el compromiso de Rhodes está intacto para terminar la historia. Pase lo que pase, la historia termina definitivamente el domingo de WrestleMania. Si Cody Rhodes estará mirando a Roman Reigns o a todo el linaje, eso parece no importar. La pesadilla americana pone fin a su búsqueda de un año, amigos, regresando al escenario más grande que existe para una última oportunidad de destronar al jefe tribal. Y todo sucederá en WrestleMania Sunday, domingo de WrestleMania, el 7 de abril. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Jimmy Uso. Jimmy Uso.
Big Jim, Gran Jim. Big brother Jim, let me highlight Gran you for a hermano minute. Jim. Permíteme hablarte a ti por un segundo, ¿eh? Y que lo ensalce. I said I came to Monday Night Dije Raw que for a fresh vine a start. Monday Night Raw buscando un nuevo I said I comienzo. came to Monday Dije que Night vine a Raw for a Monday fresh Night start. Raw buscando un nuevo comienzo. But the bloodline won't let Pero me el go. linaje no me deja ir. Jimmy won't let me go. Jimmy no me deja ir. So how about this? Así que, ¿qué les parece esto? Brother versus brother. Hermano contra hermano. Twin versus twin. Gemelo contra gemelo. Blood versus blood. Sangre contra sangre. Uso contra uso. Me versus me. Jimmy versus Jay. Ese que está At aquí contra Jimmy. Jimmy contra Jay en WrestleMania. Yo escuché bien. Está retando a su Yes. hermano. Y no le ibas a pedir a Roman Reigns que te aceptara. Yo había dicho eso. Creo que me equivoqué un poco. Hey Jimmy, Oye, Jimmy, accept my challenge. acepta mi reto. Cause I'm gonna knock the heat out your ass. Porque, ¡ay! Te voy a hacer tragar los dientes para decirlo bonito. ¡Wow! ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Escucharon ese anuncio de Main Event? Jay Uso quiere enfrentar a su hermano Jimmy en el escenario de escenarios en un combate de gemelo contra gemelo. La pregunta es cómo va a responder a esta petición su hermano gemelo, Jimmy Uso. Porque algo sabemos, si se trata del linaje siempre hay una cartita debajo de la manga. ¿O no? ¿O no? Que los conocemos. Pero bueno, por eso son tan efectivos. Y hablando de cosas buenas para WrestleMania, justamente el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, y el gerente general de Raw, Adam Pearce, se reunieron en el pasado Raw para hablar con el universo de WWE sobre algo muy importante que tiene que ver con WrestleMania. Escuchen. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas noches, damas y caballeros. Hemos trabajado juntos para hacer de WrestleMania el evento más grande en la historia de WWE. Y estoy aquí acompañado por mi estimado colega, gerente general de SmackDown, Nick Aldis, para un gran anuncio. Gracias. Es mi distinto honor y privilegio como gerente general y fanático de lucha por equipos y hombre que admira mucho la división por equipos de WWE anunciar que en WrestleMania XL, The Judgment Day defenderá sus campeonatos indiscutibles en pareja contra 5 de los mejores equipos aquí en WWE hoy por hoy. En un combate muy especial, un combate que iguala la magnitud de WrestleMania más grande de todos los tiempos. Será un reto de 6 con escaleras. Eso es correcto, y en las próximas semanas, tanto en Raw como en SmackDown, equipos competirán para tratar de ganar su lugar en este gigantesco combate y la oportunidad de salir con los títulos indiscutibles en pareja de WrestleMania. Caballeros, buena suerte. The Judgment Day defenderá sus títulos indiscutibles en pareja de WWE en un histórico reto de 6 con escaleras, amigos. WrestleMania ha sido el hogar de algunos combates legendarios con escaleras y este, ciertamente, promete ser otro. Y para llenar estos espacios vacíos, tendremos combates por equipos y serán clasificatorios. En Raw, la asombrosa verdad podrá conseguir un poco de venganza contra el día del juicio si logra ganar su combate clasificatorio contra Indus Sher. Y no serán los únicos. ¡Oh, no! La Academia Alpha se enfrentará de New Day y los hermanos Creed se enfrentarán a DIY por la oportunidad de la inmortalidad en parejas. Las luchas clasificatorias para el reto de 6 con escaleras comienzan el próximo Raw. I choose you, Roman Reigns. We're gonna take it to a whole new level. Mis buenos panas mayulleros, el hombre Becky Lynch tiene que resolver algunos problemas antes de enfrentarse a Mami, la campeona mundial femenina Rhea Ripley, por la presea en WrestleMania. ¿Cuál es el problema?
Liv Morgan. Es que en el pasado Liv interfirió en el combate de Becky. Becky interfirió en el combate de Liv y después tras bastidores se dijeron lo que pudieron. ¡Oh! Compadres, esto se puso complicado. Así que la mejor forma de resolver este entuerto era justamente en el ring cuando Becky se enfrentaba a Liv en mano a mano. Sin embargo, Liv estaba más que molesta porque nuevamente tiene que tomar otro giro en su gira de venganza. Ahora tiene que ir de la avenida Mami a la avenida Becky Lynch. Veamos. Becky Lynch es la retadora número 1 luego de imponerse en Elimination Chamber para enfrentarse a Rhea Ripley por el campeonato mundial. Y es una de las mujeres más importantes en la industria en estos días. Y que Liv Morgan la pueda tener de esa manera nos deja saber exactamente que Liv no está aquí para jugar con lo que hace. ¡El maltrato, Dios mío! 1 y 2 y 3. Finalmente lo logra. Finalmente lo logra. Mira que hubo que pasar trabajo, pero la victoria es para el hombre. Becky Lynch. Y justamente cuando hablaban lo que estaba diciendo de Liv Morgan, aquí lo importante no siempre es ganar, sino demostrar lo que se puede hacer en el ring y conseguir el respeto del universo. Algo que siempre repito, porque el respeto del universo para mí vale tanto como un título. Wow, la seriedad en su rostro te deja saber exactamente lo que está pensando, lo mucho que significa esta victoria, sobre todo en el camino a WrestleMania, pero la cantidad de respeto y admiración que siente igual por su oponente. Bueno, Liv es una mujer muy inteligente, dentro y fuera del ring. Sabe exactamente que no logró lo que quería aquí y tiene que aplaudir a la mujer que consiguió ganar Elimination Chamber para ir a WrestleMania. Así que por ahora Liv tendrá que poner puntos suspensivos a su camino hacia WrestleMania. Esta mujer había crecido no solamente dentro del ring, sino en los corazones de nuestro universo. Y después de su victoria en Australia para retener su presea contra Nia Jax, yo particularmente, lo digo públicamente, veo a Mami imparable. No hay mujer para mí que pueda quitarle el título. Así que Becky sabe lo que se metió. Una oportunidad que se ganó y estoy seguro que la va a aprovechar al máximo. Felicitaciones. You beat Liv Morgan. Venciste a Liv Morgan. Now, was it all worth it? Ahora, ¿valió la pena? Because every single week you seem Porque to be cada getting semana into these parece fights and que te leaving metes en estas everything that you peleas y have in dejando this todo ring. lo que tienes en el ring. And every single week Y cada that semana goes by, we seem to be que getting pasa, closer and parece que nos closer to acercamos cada vez más a WrestleMania. WrestleMania. But that's what the man's all about, right? Pero eso es de lo que se trata el hombre, ¿no es así? Anyone, Peleas anywhere. contra quien sea, donde You sea. say that you do it for Dices que tú lo these haces people. por esta gente. You say that you do it Dices for que your lo haces family. por tu familia. See, I know the real Mira, reason as to yo why you conozco do it, la Becky. verdadera razón por la que tú lo haces, Becky. You say that you have to prove Tú dices que yourself tienes that que you're probarte a still ti the misma best que todavía here. eres la mejor aquí. But the thing is, Pero lo que pasa es you que know deep tú sabes en lo down más profundo better que yo than soy you. mejor que tú. So that's why you keep Así que accepting por all these eso matches leading up to WrestleMania, continúas haciendo todos because estos you combates want camino a an WrestleMania excuse porque tú quieres as to cualquier why you excusa. couldn't beat me. ¿Por qué no pudiste vencerme? And I promise you, Becky, Y te that if you prometo, do not Becky, step que into si no WrestleMania 100%, entras a WrestleMania, that you will be walking 100% out vas a salir no longer the man. ni siquiera siendo todavía el hombre. You will be nothing Serás nada, but a disappointment. sino decepción. You're
¿Sabes? Antes del Royal Rumble te miré a los ojos y te dije que pensaba que tal vez tú serías mejor que yo y que tenía que probar que eso no es así. Y esa pequeña duda que tenía, bueno, lo que hice fue plantar una semilla de duda, y esa semilla creció a ser un árbol con ramas y hojas y raíces que están por todo el mundo. Pero lo que tú tienes que entender con respecto a mí es que cuando la gente cree en mí, yo soy buena. Pero cuando la gente duda de mí, yo soy excelente, grandiosa. Así que, Rhea, si tiene que ser esta que está aquí contra el mundo entero, entonces el mundo entero no tiene oportunidad alguna. Amigos, estoy más que feliz, al igual que ustedes se lo imaginan, está ya escrito en las estrellas. Becky Lynch y mami Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino. Eso va a ser maravilloso. Las dos mujeres parecen estar en su mejor momento. Son realmente imparables, increíbles. Bueno, excepto porque Becky Lynch tiene una gran piedra, bueno, una montaña en su camino. Nia Jax, una mujer que se ha metido en la vida de Becky durante meses y se la ha cuadriculado, y sobre todo después que Becky ganó la cámara de la eliminación. Así que bueno, obviamente Nia no estuvo en el combate en Raw cuando Becky se enfrentaba a Liv, pero eso no significaba que Nia no estuviera por ahí dando vueltas, que ya la conocemos. Y el momento era tan bonito, destruido por Nia Jax. Oh, van a arreglar sus problemas, qué lindas. Oh, Becky. No hemos terminado todavía, Becky. No. Oh, ¿qué? Esa movida que reconoce perfectamente bien. Becky Lynch. ¡No me toques! Yo digo que no debería ser yo sola contra el mundo entero en WrestleMania. La próxima semana, Nia Jax, tú y yo, última mujer en pie. Bueno. Y con un problema resuelto, el otro ha asomado la cabeza. El hombre está harta de la fuerza irresistible. Y la única forma de que Becky Lynch pueda dejar a Nia Jax en el pasado y centrar toda su atención en el show de shows es con un combate de última mujer en pie en el próximo Raw. ¡Mi madre! Mis buenos amigos, en el pasado Raw 6 superestrellas lo dejaron todo en el ring con la posibilidad de que el ganador se enfrentara a Gunther por el campeonato intercontinental en WrestleMania. ¿Se imaginan? Todos dijeron algo maravilloso de por qué tenían que ser ellos quienes ganaran esta difícil lucha de ruleta rusa. Todos tienen motivaciones, todos tienen esperanzas, sueños, deseos de ser ellos quienes destronen
a Gunther con un reinado histórico que ha tenido en el escenario de escenarios. Un poco de por favor. Así que los primeros en entrar a esta difícil ruleta rusa fueron justamente Ricochet, con un adversario muy fuerte de The Judgment Day llamado J.D. McDonald. El próximo en entrar fue Big Bronson Reed, directamente de las selvas negras australianas. Después entra, Sami Zayn, con un deseo de ir a WrestleMania porque siente que todas las puertas y ventanas se le están cerrando. Luego entra Shinsuke Nakamura. Finalmente entra el maestro Chad Gable de la Academia Alpha. Pero los dos últimos hombres en pie en esta difícil, destrozante, agotadora, aniquiladora ruleta rusa fueron justamente Sami Zayn y Chad Gable. No lo voy a decir. ¡Perdido! Eso es lo que yo veo. Pero lo dije. Porque no me lo callo. No lo veo. Esto es de Gable, papá. Pero como señalas tú, el corazón de Sami. Eso es lo que tienes que hacer, Gable. Eso es lo que tienes que hacer. Debiste hacerlo desde el comienzo. Y estragos en su rostro. Mira. Tiene que darlo todo si quiere llegar Mira la al escenario. fuerza. Con puente, 1 y 2 y 3. ¿No fue 3? Otra vez al tobillo para que se rinda Sami Zayn. Pero ver a Sami sufrir tanto. Sami, ya no pelees más contra la corriente, hombre. Te vas a ahogar. Lo revierte, 1 y 2 y 3. Lo engañó y lo venció. En una movida sabia. ¡A WrestleMania! El ganador es Sami Zayn. Amigos, a veces la maña vale más que todo. Un golpe de suerte quizás, un golpe de astucia fue suficiente. Sami Zayn, quien va para WrestleMania. Cumple su sueño, cumple su palabra. Y que esto sirva de enseñanza a todos, amigos. Sí, aunque digan que no, aunque el mundo les ponga obstáculos, sigan adelante. Si lo creen en su corazón y en su cabeza, definitivamente van a encontrar la salida. La acaba de encontrar Sami Zayn, quien irá ya otra vez a WrestleMania a tratar de volver a salir con un campeonato en su cintura. Y esto da gusto verlo, de verdad. El gran espíritu deportivo de principio a fin. Ya, se acabó la fiesta. Entre los dos. Se acabó la fiesta, llegó la nube gris y va a comenzar a llover. ¡Ja! Este es el orden del reinado de este hombre. Bien trajeado, sumamente preocupado, como se dan cuenta. Incluso después de un evento estelar de WrestleMania, incluso teniendo éxito en el escenario más grande, incluso como ex campeón intercontinental, Sami Zayn ingresa a este encuentro que define su carrera y lo convierte en una superestrella que podría terminar con el reinado histórico de Gunther. Sin embargo, poner fin al reinado más largo del campeonato intercontinental de esta o cualquier otra era, le daría a Zayn la afirmación que ha estado buscando durante mucho tiempo. Y no hay mejor escenario que hacerlo sino en WrestleMania. Bayley sorprendió al mundo al retar a su antigua aliada Io Sky por el campeonato femenino de WWE en la vitrina de los inmortales. Agregará la primera campeona femenina de Grand Slam de WWE otro título ya a su ilustre currículum. O Io y el resto de Damage Control encontrarán una manera de vencer a su antigua líder en el escenario de escenarios. Drew McIntyre quiere asegurarse de que la atención de Seth freaking Rollins esté puesta en él cuando lo rete por el campeonato mundial pesado en el show de shows. La pregunta es, ¿podrá el guerrero escocés lograr algo que no ha podido hacer antes y vencer a Seth freaking Rollins con el título en juego? Asegúrense de sintonizar WrestleMania el 7 de abril para averiguarlo. ¡Wow! ¡Qué semanita la que tuvimos en WWE! No, pero las cosas no paran. Estamos a casi 3 semanas de WrestleMania y como dije antes, todo está aquí color de hormiga brava. Los combates que veremos en el próximo Raw van a ser de padre y señor mío. Y en el próximo SmackDown regresa Rey Mysterio, el maestro de la 619, que sí, físicamente parece estar ya bien de la traición que le ocasionó mi caballo Santos Escobar, que se portó mal. Pao, Santos. Pao. Pero bueno.
hablando muy en serio, creo que emocionalmente Mysterio puede venir con venganza y eso me tiene un poco indispuesto, pero no nos adelantemos. Todo puede pasar en WWE y mucho más ahora camino hacia WrestleMania. Sin embargo, les voy a recordar, porque hoy se me acaba el tiempo, que si me encuentran aquí la próxima semana, seguiremos poniéndonos al día con todo lo bueno que pasa en WWE, que ya lo dije antes, camino a WrestleMania cada vez se pone mejor. Yo soy Marcelo Mayuyama Rodríguez y aquí los espero la próxima semana en WWE en Español. ¡Cabalga!